Buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro programa de Plan B en vivo. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Fermín. Buenas noches a todas y todos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta noche. Como todos los días a las 7:30 nos conectamos en vivo en Facebook y en Twitter, en nuestras cuentas de revista digital Plan B. Les invitamos a acompañarnos hoy. Además de las noticias del día, tendremos dos invitados especiales que hablarán con nosotros de dos temas distintos desde distinta perspectiva, pero que al final se complementan. Saludamos con mucho gusto a Juanita Versosa. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Juanita. Ella es una activista y profesora azuaya, ¿no es cierto?, cuencana. Está con nosotros y vamos a conversar sobre el llamado que un grupo de ONGs y universidades también han hecho al país para encontrarle una hoja de ruta desde la sociedad y que permita de alguna manera impedir, si puede llamarse así, el desmoronamiento, ¿no es cierto?, de la institucionalidad en el Ecuador. Gracias, Juanita. Volveremos contigo dentro de un momento. Así es, y también queremos saludar al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército y actualmente analista de temas de seguridad, quien tiene un think tank, un observatorio de temas de seguridad. Buenas noches, coronel, bienvenido. Muy buenas noches, un cordial saludo para usted. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, coronel Mario Pazmiño. Gracias por estar con nosotros. Volvemos con usted luego de un momento. Y empezamos, como siempre, con nuestro bloque de noticias. Comenzamos con la información oficial relacionada con la pandemia en Ecuador. 34.854 casos confirmados, 41.102 casos descartados, 100.248 muestras para COVID tomadas, 3.536 recuperados, 3.555 personas con alta hospitalaria. Esto ha sido informado en la tarde de hoy por el Ministerio de Salud. Con relación a las fatalidades, tenemos 4.693 personas fallecidas, de las que 2.888 tuvieron un diagnóstico de COVID y 1.805 se consideran probables. La tasa de letalidad a esta hora es de 8.28%, una de las tasas más altas de la región. Además, con relación a los casos en provincias, continúan concentrándose en Guayas con 13.363, seguidos de Pichincha con 2.952 y Manabí con 1.736. Y queremos comentarles también la situación del semáforo a esta hora en el país. Un cantón en verde, ese que ustedes pueden ver ahí justo en la frontera con el Perú, es Aguarico en la provincia de Orellana. Hay 13 cantones que están en amarillo, entre estos Guayaquil, que se sumó hoy a esta medida, a esta fase de las restricciones frente a la pandemia, y 207 cantones que permanecen en rojo. Con relación a las ciudades más pobladas del país, están mañana, este mapa aplica a partir de mañana, en amarillo Guayaquil y en amarillo la ciudad capital de Loja, en la provincia de Loja. El resto de las 16 ciudades más pobladas del país continúan en amarillo. Ha habido también un anuncio de que Santo Domingo la próxima semana pasaría también al amarillo, Juan Carlos. Claro, esta semana es clave para que los alcaldes afinen los protocolos para si la próxima semana se empieza ya a modificar más sustancialmente a nivel de capitales de provincia el tema de las restricciones y se pasa más a semáforo amarillo. Hoy el municipio de Quito, el Consejo Metropolitano emitió una normativa para el uso de mascarillas con fuertes sanciones a quienes no la usen o la usen mal o caminen con ellas en el espacio público. Esto implica que, al parecer, el municipio está ya afinando también, el municipio de Quito afinando también ya los protocolos para el uso de mascarillas en el momento que se abra de la restricción de semáforo rojo-amarillo. Hay una información oficial de la Cámara de Comercio de Quito, donde se ha planteado que
se ha insistido en conversar con el alcalde de Quito para que abra la ciudad Amarillo por lo menos antes del 31 de julio, y la fecha tentativa sería el 26 de julio. Todavía tendría que decidir el Consejo y el Código Cantonal, pero los sectores empresariales y de todo tipo, de toda naturaleza, están de alguna manera presionando en ese sentido. Y Guayaquil se sumó, Fermín, diríamos que con entusiasmo a esta nueva estado, aunque se mantienen ciertas restricciones, evidentemente, el uso del espacio público, el distanciamiento social, pero esto ya ha causado algunas aglomeraciones, sobre todo a nivel de mercados. Ha sido como un destape, como una botella de champán que se ha destapado de la gente de Guayaquil, prácticamente casi puede decirse que ha vuelto a la normalidad, con estas restricciones que hablamos sobre los protocolos de distanciamiento, el uso de mascarillas y el aseo de manos. Así es, y en otras noticias, el gobierno publicó los decretos que reducen sueldos y jornadas laborales y liberan parcialmente precios de los combustibles. Habíamos comparado esta mañana los textos del decreto 883, el que provocó el conflicto social en octubre del año pasado, con este nuevo decreto. Hay algunas partes, algunas coincidencias y otras diferencias sustanciales. Por ejemplo, el decreto 883 simplemente liberalizaba el precio de los combustibles y suprimía todo tipo de control estatal. En este caso va a haber un control que obviamente protege los intereses del Estado, porque como está atado el precio de los combustibles al WTI y está tan volátil el mercado petrolero, podría llegar un momento en que vuelva a caer el precio del petróleo y la gasolina esté por debajo de sus costos de producción y de importación. Por eso se fija unos precios mínimos en el caso de la gasolina extra de $1.75 por galón, de los que no podrá bajar, aunque el petróleo baje. Esto es más que todo para no perder en el caso de que el petróleo se desplome nuevamente. Sin embargo, hay también otros mecanismos para evitar que la gasolina suba. Es decir, no es una liberalización total como la que se intentó hacer en octubre del año pasado. También se estableció con otro decreto las jornadas de 30 horas que podrán ser decididas por las autoridades máximas de las instituciones públicas. El gobierno emitió además otros 10 decretos relacionados con las empresas que decidió liquidar. Por ejemplo, TAME. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, dijo que en TAME hay pérdidas por 311 millones y que se venderán los activos para pagar a los trabajadores. Nosotros, como les habíamos comentado, habíamos seguido la situación de TAME. En este momento la aerolínea tiene 2 aviones jet arrendados, no son propios, y varios aviones ATR-42 turbohélice, que esos sí son propios, y también tienen pues hangares, oficinas, bienes inmuebles en el Ecuador. Todo esto, como en todo proceso de extinción de una empresa, va a ser vendido y se pagarán las deudas, se liquidará a los empleados y lo que sobre irá al Ministerio de Obras Públicas. También se dispuso lo mismo con relación de la empresa de medios públicos. La empresa de medios públicos que surgió de la fusión de la empresa del telégrafo y radio y televisión del Ecuador, también va a ser liquidada, aunque el gobierno ha dicho que seguirá teniendo un canal, un periódico y una radio administrados directamente por la SECOM para informar y no para fines de propaganda. No se sabe cuál es la cantidad de pérdidas que tengan, no lo mencionaron medios públicos, ni qué pasará con la totalidad de su plantilla, Juan Carlos. De hecho, el tema de TAME es importante que el gobierno defina que si ya hablan de 311 millones de pérdidas, ¿quién responde por esas pérdidas? Esta es una empresa pública, esta fue entregada y se hablaba y siempre se ha mencionado los déficits que ha tenido, las circunstancias por las cuales ha pasado esta empresa. Diríamos que es la empresa de bandera del Ecuador, ahora es una empresa pública y el gobierno habla de pérdidas de 311 millones de su liquidación. Pero el tema es que es dinero del Ecuador, es dinero público, y entonces alguien tiene que responder por ese dinero. No se puede decir alegremente,
Se han perdido 311 millones salados. Entonces, el gobierno no ha sido claro en eso. Está bien reconocer el estado de las pérdidas, está bien reconocer el monto, pero hay que señalar que alguien tiene que ser responsable de ese dinero. ¿Cómo se perdió? ¿Quién lo perdió? ¿Y cómo se piensa recuperar? Porque no es así nomás, insisto, decir alegremente, se perdieron 311 millones de dólares y salados, que paga el pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que nos va a tocar hacer, Fermín. Así es, bueno, y antes de dar la bienvenida a nuestros invitados, queremos comentarles nuestros consejos comerciales. Recuerde que las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 0029207046 del Banco Guayaquil a nombre de New Link, Comunicación Estratégica. O también es posible conocer nuestro paquete comercial. Es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Es posible conocer más sobre nuestra propuesta comercial con los teléfonos que están en pantalla y también está publicada en nuestra página web nuestra propuesta comercial, nuestro Media Kit, en un documento descargable para quienes quieran conocerlo. Listo, Fermín. Entonces conversaremos de inmediato con Juanita desde Cuenca. Gracias por estar con nosotros. Juanita Versosa, bienvenida. ¿Cómo está la situación en la ciudad de Azuay, capital Azuay? Bueno, muy buenas noches. Realmente qué gusto el poder compartir este espacio. En la ciudad de Cuenca también se han incrementado el número de casos. Ha habido una reactivación, sobre todo del sector comercial, en algunas de las áreas. Esto ha tenido una coordinación tanto con el COE nacional como con el COE provincial, de la información que tenemos también como ciudadanía. Las entidades tanto de la empresa, el sector productivo, han coordinado un protocolo que fue aprobado también por el COE y eso ha permitido, creo que, reanimar o reactivar algunos de los sectores que generan preocupación, porque la gente también está preocupada del tema laboral. Ya son varias semanas, ya un par de meses en que estamos inactivos o inactivas en algunas de las áreas. También creo que esta reflexión sobre cómo se van a dinamizar algunos sectores desde lo local es bien importante. Vaya el tema turístico. Creo que es una de las áreas más afectadas y las ciudades muchas veces vivían también de esas áreas. Entonces eso significa que como ciudad, como lo local o como gobiernos locales, porque a veces está centrada la mirada solo desde lo nacional, significa un replanteamiento de las dinámicas, significa un repensar de las ciudades, significa un descentralizar los procesos y los servicios, porque los mercados ya no pueden estar ubicados solamente donde estaban. Tal vez significa modelos de desarrollo distintos que permitan a la gente tener más cerca los servicios, tanto en tiendas como mercados, como ferias, evitando una movilización. Es decir, creo que ha dinamizado varias áreas en el ámbito del diálogo, de la reflexión. Varios ciudadanos y ciudadanas también se han organizado, han habido mesas de discusión de propuestas. Hay sectores en donde se han organizado médicos, sectores que conocen de esa área para plantearle al alcalde algunas estrategias. Entonces, me parece que en esa área, a pesar de a ratos un poco desolador del ambiente que tenemos por el tema de la pandemia, esta reactivación ciudadana es importante en el rol del quehacer público y que creo que esto nos lleva a pensarnos como sociedad de manera distinta. Así es, Juanita. Quizás la gran ausente ha sido la ciudadanía en todo este proceso. Sin embargo, tú bien hablas de una reactivación. Y en ese plano, en ese contexto, se presentó esta propuesta de 40 organizaciones a escala nacional, las cuales han planteado al Ecuador, sobre todo a la clase política, si es que puede llamarse clase política, si el término es apropiado, una tregua política primero hasta las elecciones y salidas desde la ciudadanía en 7 ejes temáticos. Entre ellos destacaríamos, bueno, muchos de ellos, pero son importantes, pero uno de ellos es el tema de la lucha contra la corrupción, que es un tema recurrente, y el otro es el tema de violencia de género, los derechos de las mujeres, los derechos por la igualdad sexual
y todo lo que implica un camino distinto, alternativo, pero además en función precisamente de los derechos de las personas. Juanita, en ese plano, ¿cómo está la situación? ¿Qué se plantea desde tu perspectiva adecuada en este proceso de reactivación ciudadana y cómo debería ser este camino? Bueno, me parece que ahí el proceso se ha ido construyendo tanto una dinámica local como nacional. ¿Local en qué sentido? Porque quizás los espacios se han ido reanimando y algunos que son locales, que han permitido generar una discusión, una dinamización de la problemática y tratar de hacer una incidencia en los gobiernos locales. Entonces, en esas discusiones, y que también varios de los actores que están en estos espacios forman parte también de la mesa de convergencia local en Cuenca. La mesa es una iniciativa que surgió hace algunos años por Fundación Esquel, ha venido operando en Cuenca, en Quito, la mesa, y luego se reactivó en Guayaquil, en Ambato y en Cuenca una propuesta similar con dinámica propia. ¿Por qué dinámica propia? Porque las ciudades tienen realidades distintas, preocupaciones, problemáticas y procesos distintos. Y en ese sentido, claro, se construyó en esa línea, pero en el marco de la pandemia las discusiones cambiaron, se dio el giro, y yo creo que esta concepción nacional de mirarnos como país, reconociendo nuestras diferencias, creo que es uno de los plus que deberíamos mirarlos como positivos. ¿Por qué esta dinámica nacional? Porque permite primero reconocernos en un espacio que busca priorizar, resaltar, colocar con fuerza la prioridad del cuidado a la vida. Y la prioridad del cuidado a la vida implica no solo hacia las personas, es decir, en el marco de la salud también está el tema de la violencia y también en ese mismo marco significa una discusión sobre el tema ambiente, naturaleza, producción agrícola, soberanía alimentaria, porque con alimentación se sostiene la familia, garantizamos salud y si hay alimentos significa también que hay trabajo. Entonces todo se concatena desde un principio fundamental del cuidado a la vida. Pero no podemos garantizar el cuidado a la vida si no tenemos algunos ejes, como por ejemplo ética, y la ética va atada a no corrupción, el tema del respeto a la diversidad, equidad en democracia, que me parece que ese es uno de los elementos que no solo puede ponerse a discusión pensando en las elecciones, sino en el contexto de ahora y con la delegación que se ha hecho a los municipios, ¿qué rol juegan ellos ahora en el desarrollo local? A veces hablamos solo del presupuesto nacional, hablamos solamente de cómo se mueve la dinámica de lo público desde el gobierno central, pero los municipios son los encargados de la reactivación económica, son los encargados de mirar cómo el territorio se organiza, y en esa organización cómo se va a trabajar soberanía alimentaria, por ejemplo, cómo va a ser la cadena de producción, cómo se va a dinamizar la comercialización, la generación de semillas, esa es articulación alcaldía-prefectura. Ellos tienen que modificar las autoridades locales, alcaldes y prefectos, sus planes operativos. La semana anterior se autorizó de que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que es el instrumento de planificación de los gobiernos locales, se presente en diciembre. Entonces eso quiere decir que estamos a tiempo todavía de repensarnos como Estado y el rol de los gobiernos locales. Entonces, en esa perspectiva, las mesas que se han conformado y que hay una adicional están el tema de la recuperación de la economía, pensada local y nacional, y la generación de empleo para no poner en riesgo a las personas y garantizar que tengan ingresos, el cuidado de la salud, seguridad alimentaria, la preservación y conservación del ambiente, que ahí hay una discusión súper fuerte, ya que en el Azuay usted habrá escuchado todo el tema de protección, porque no vaya a ser que este rato la dinamización económica va a ser desde la minería. Entonces eso quiere decir que reflexión hay en las zonas de páramo, donde siempre ha habido una discusión sobre el tema del agua. Los temas de violencia que no solamente significan atenderlos en un plano separado, sino significa la garantía de derechos de niños, niñas, mujeres y adultas y adultos mayores. Porque los adultos y adultas mayores también están en abandono. Muchos en la zona sur, por ejemplo, las familias han migrado, los adultos y adultas están solos, viven lejos de casa, la realidad en lo rural es compleja. Eso implica protocolos de atención, sabiendo que son la población más vulnerable. Y un eje adicional que se ha incorporado, bueno, ya estaba en la discusión, pero está colocado como mesa, es el desarrollo local y la descentralización. En este marco de la reducción del aparataje del Estado que ha planteado el presidente, también debería haber una revisión de qué se descentraliza. Es decir, en donde siempre hay cruces de competencias
y que no permite la entrega plena hacia los gobiernos locales. Por ejemplo, el tema de soberanía alimentaria, eso estaba cargado a los gobiernos regionales y se armaba un sistema que es conducido desde lo nacional. ¿Cómo va a trabajarse el modelo de soberanía alimentaria? ¿El Ministerio de Agricultura va a seguir compitiendo con la prefectura en el tema de riego o eso ya se entrega a los gobiernos locales? Entonces, esa discusión de lo local, de la descentralización, debe venir también analizada desde la sociedad. Estos ejes que le he comentado hace un momento, transformados en mesas, vamos a trabajar por un mes, convocando a diferentes actores de la sociedad civil y a quienes quieran sumarse, para armar una propuesta concreta de 4 o 5 ejes. Y con eso, al final de este mes, es decir, estamos hablando mediados, finales de junio, tener ya una propuesta por cada uno de los ejes que pueda ser presentado en el marco de esta mesa de diálogo con los actores políticos para generar una tregua. Y hay algunas acciones que serán en el corto plazo, pero hay algunas que significan una visión del país a largo plazo. O sea, no podemos decir, ya vamos a volver a la normalidad. Yo creo que esa expresión a mí en lo personal sí me preocupa mucho, porque yo creo que ya no hay esa normalidad. Esa normalidad cambia desde el hecho de que, mire cómo nos relacionamos ahora todos a través de redes, nos conectamos virtualmente, las clases son virtuales, pero también evidencian las debilidades que como país hemos tenido con el COVID. Es decir, el tema de telecomunicaciones no está al acceso de todo el mundo, por lo tanto la educación no está siendo garantizada para todos y todas, el acceso a tecnología es complicado. ¿Quién juega un rol ahí? Los gobiernos locales. ¿Cómo van a jugar esta dinámica de reactivar el acceso a tecnología? La Ahora, parte de... Sí, dígame, Juan Carlos. Juanita, hay otra mesa que habla sobre el tema del sistema de salud, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Me parece que es pertinente, es muy importante, pero de hecho ahí tenemos un problema. Y eso le quiero preguntar porque cómo aterriza esto en los ciudadanos y cómo finalmente dependeríamos los ciudadanos de que los políticos nos hagan caso. Es decir, el político, el que está ahora en las diferentes dignidades, está asumiendo roles, no son nuestros representantes, sin embargo no hacen caso de lo que los ciudadanos plantean. Y es un problema grave, existe un distanciamiento, un abismo. Llegan a posesionarse del cargo y hasta ahí te conocí, gracias por el voto, más o menos es lo que te dicen. ¿Cómo lograr que el político haga caso de las propuestas ciudadanas? Si lo que hemos visto, por ejemplo, en esta epidemia, que es que ni siquiera hacen caso de la ciencia. Entonces, ¿cómo hacer eso? O sea, ese es el punto. ¿Con qué fuerza política, con qué fuerza ciudadana se puede prácticamente no imponer ni obligar, pero sí persuadir a los políticos para que tomen un camino diferente? Creo, Juan Carlos, que la pregunta que usted hace es una de las más importantes y creo que también yo a ratos como ciudadana y en los espacios que uno está a ratos se cuestiona lo mismo. Cuando uno siente que se debaten, se plantean cosas, desde lo local los sentires son unos, pero se resuelven otras cosas desde lo nacional, quizás ahí le hablo ya por la realidad de estar en el Azuay y de estar en Cuenca, es distinto a cómo se mueven las cosas cuando uno está en Quito. Y uno a ratos dice, creo que hay que tirar la toalla, las cosas no van a cambiar. Pero nuevamente uno recarga baterías y sabe que aquellos pasos que como sociedad civil o como los grupos organizados o cuando se lucha por el tema de la garantía de derechos, los pasos no siempre son tan rápidos como uno espera. Pero los procesos que uno desarrolla, hace fuerza, marca hitos, y muchas veces se convierten en políticas públicas, son acciones en donde ya no es tan fácil el retroceso y decir que volvemos a punto cero. Me parece ahí que una de las reflexiones más fuertes va a ser cómo repensar la participación. Es decir, yo no sé si esos mecanismos que hablábamos antes, asamblearios, participativos, vuelven a reactivarse como han sido hasta ahora, o eso significa cómo jugamos un rol con la parte tecnológica. El otro es generar una articulación también con el tema territorial, es decir, barrios, parroquias, comunidades, juegan acciones clave ahí. Creo que lo más potente que podemos hacer es seguir planteando los temas que nos preocupan, hacer una voz y tener espacios como el que ustedes nos están dando en Plan B, de manera que uno puede hacer público lo que estamos trabajando. Es decir, ojalá poder informarles cada semana, vean esto, he hecho estas mesas, estamos con esto.
pastillas pequeñitas, de manera que se posicione también la opinión pública lo que se está trabajando y que se pueda constituir en una agenda que uno puede exigir luego a los candidatos, porque lamentablemente, pese a la situación tan dura que estamos viviendo planetaria y como país, ya estamos pensando en calendario electoral. Entonces eso significa que va a venir un voto posterior. Y ese voto ya no puede venir si no reconocemos una realidad. La cantidad de jóvenes, de chicos y chicas que votan hoy en día tienen mucha prioridad en los temas ambientales. Los jóvenes que también ejercen ese voto tienen una manera distinta de mirar el país y el uso de la tecnología. Con la problemática de ahora nos vamos a cuestionar otras cosas, desde la movilidad, cómo va a ser el tema del transporte, la seguridad, los sistemas de salud. Y yo creo que uno de los temas más sensibles y que más nos han golpeado en este momento es escuchar tanto tema de corrupción y que eso, que vulnera tanto nuestros derechos, uno no siente que hay un control efectivo hacia lo que está pasando, ni una sanción, y menos una recuperación de esos recursos que se pierden en una situación tan dolorosa. Entonces, me parece ahí que el hacer las acciones, el poner en debate, el colocar temas, el que la ciudadanía se pronuncie y ojalá ir consolidando una agenda que nos permita decir mínimos para una siguiente autoridad, es decir, qué deben plantear los que van de candidatos a presidente o presidenta, a la asamblea, qué normativas van a pasar. Es decir, yo creo que esas discusiones no pueden quedar por fuera. Y yo le digo, ahí hay varios temas que hemos dejado de mirarlos y yo creo que en el contexto de ahora es dejar de ver tan distante lo local de lo nacional. No podemos ya mirarnos tan abismalmente. Lo local necesita respuestas y la única manera de tener respuestas es potenciando al rol de los municipios y las prefecturas con competencias. Recursos ya sabemos que estamos complicados, pero si en eso no hay coordinación, se sobreponen roles, tomamos decisiones cruzadas y no resolvemos, los únicos que pagamos son los ciudadanos y ciudadanas. Yo realmente ahí, Juan Carlos, Fermín, creo que la reflexión más potente que puede hacer, y quizás en todos los procesos de lucha en garantía de derechos, sobre todo los temas de violencia, de garantía de derechos, temas de niñez, uno siente que le pone todo el ánimo, parece que avanzamos 10 pasos y luego retrocedemos 11, pero no hay cómo detenernos, hay que seguir. Y yo creo sinceramente que lo que estamos viviendo ahora nos está llevando a repensarnos mucho como sociedad. El tener espacios como estos virtuales, el tema de las redes, el tema hace que la voz empiece a tener más peso y que podamos ir transmitiendo el trabajo que estamos haciendo desde las mesas, poniendo este contingente de temas relevantes y sobre todo creo que hitos por cada uno de los ejes que deben ser nuestros mínimos a exigir para que algo ocurra en nuestro país. Juanita, en Argentina se habla de una grieta. Esta grieta es la polarización que produjo el kirchnerismo en ese país, ¿no? Entre los que estaban a favor y los que están en contra. En Ecuador se produjo también una grieta, aunque creo que no la reconocemos como tal. Ustedes están planteando un acuerdo nacional también. ¿Cómo se produce un acuerdo en un país que sigue polarizado, en el que hay todavía rezagos del antiguo régimen por un lado, y también desde el gobierno se sigue utilizando el discurso de los que critican es porque son correístas, ¿no? Porque todos los demás están de acuerdo. ¿Cómo superamos esta grieta, Juanita? Creo que la única manera que tenemos de superar esa grieta es poniéndonos mínimos en una agenda que nos permita conversar. Es decir, si nos sentamos a conversar entre diferentes sectores, de 10 temas, puede ser que hay 3 en los que no coincidimos, pero va a haber 7 en los que sí coincidimos. Y me parece que en la agenda de los temas planteados, ningún actor político, sin importar su línea, tendencia, ideología, no ha hablado de respeto a la vida o el cuidado de la vida, el tema de salud y empleo. Creo que ya a partir de temas en los cuales puede haber un mínimo acuerdo en decir, verán, en estos ya no peleemos, en estos 3, ¿cómo articulamos procesos? ¿Cómo garantizamos que funcionen adecuadamente? O sea, creo que el pensar distinto van a seguir pensando distinto. Los puntos en los que no coinciden van a seguir sin coincidir. Pero lo que sí podemos hacer es una pausita temporal en decir, en estos mínimos, a ver cómo nos ponemos de acuerdo para que podamos como sociedad salir adelante.
Y me parece que esa es una de las reflexiones más potentes que tenemos como sociedad ahora en el marco del coronavirus. Si no somos solidarios, si no nos duele lo que nos está pasando, si no comprendemos que la realidad cambió, o sea, es realmente estar desintonizados. O sea, es como era en la antigua, habían esas radios que tenían MW, ¿se acuerdan ustedes? Unos están en MW y otros están en AM. ¿Cómo nos sintonizamos? Es imposible. Me parece ahí que la idea de sintonizarnos en una sola significa cuáles son esos temas mínimos. Por ejemplo, yo creo que el tema minero y el extractivista va a ser un punto de tensión. Y no creo que vamos a poderlo tratar inmediatamente, es decir, ahorita, en el momento de la pandemia de ahorita, vamos a resolver. Pero lo que no podemos hacer es no mirarlo y decir, bueno, cuéntenos las estrategias futuras de recuperación económica, ¿por dónde van a ir? ¿Vamos a pensar en desarrollarnos como país o solo estamos orientando a la minería? Y esa es una discusión que tarde o temprano tiene que darse. Tiene que darse. Que ahorita se haga un stand-by no significa que no se coloque en la discusión. El tema de violencia. Vean ustedes cómo ha repuntado el tema de violencia. El estar en la casa, en un entorno complejo, donde hay despidos, donde no hay economía, son detonantes que activan la violencia. Y la violencia es con las mujeres y los niños y niñas. Y si hay adultos y adultas, también con ellos. Y nuestro sistema judicial no está hecho para la denuncia virtual. Entonces, ¿cómo optimizamos? Hoy día nomás conversaba con algunas compañeras que están en las juntas de protección de derechos y me decían, hay mujeres que abandonan la casa con sus guaguas saliendo de un tema de violencia y que viven en Limón y la familia vive en Gualaceo. Y por el tema del aislamiento y de la cuarentena no les dejan bajar. O sea, si no tenemos un mínimo en decir cuido la vida y la vida también es no violencia, no estamos comprendiendo lo que está pasando. Entonces, sí tiene que haber una sintonía en que cuando se habla de este sistema de protección de derechos o de salud, a veces el sistema queda en nombre, pero en ejecución al territorio no llega. ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Cuál es un protocolo mínimo? Si hay una situación de violencia, déjenle pasar, pongan un transporte mínimo, precautelemos si el tema de violencia es no me vuelva a pegar. No es qué medidas solo le ponen al agresor, sino a mí que no me vuelva a pegar, que no me vuelva a pasar, que mis guaguas estén cuidados. Y cuando hablamos de desarrollo local y descentralización es un tema que tiene que hablarse. El Estado se está reestructurando, pero yo no escucho el tema de descentralizar y de fortalecer los municipios y los gobiernos locales y cómo ellos van a reactivar su economía desde el marco de su propia planificación. Entonces, me parece lo primero, por más duro que parezca a ratos la participación y que no nos escuchan, no debemos dejar, debemos seguir, ponerle ñeque y fuerza por el país, por la vida, por nuestros hijos, por todos y todos los que hacemos el Ecuador. Segundo, plantear unos mínimos y que sobre esos mínimos acordemos. Los temas de alta tensión, es decir, así como el semáforo, los rojos, dejemos para después. Veamos cuáles son esos amarillos y verdes en los que sí podemos coincidir. Me parece que el semáforo no solamente es para la pandemia, el semáforo también es para decir, ya basta de bronca política, salvaguardemos la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, creo que esta sentada de diferentes actores, miren, la misma mesa, en las mesas que estamos ahorita, hay unos que piensan de una manera, otros de otra, no vamos a coincidir. Va a haber temas que incomoden a unos, temas que incomoden a otros, pero hemos llegado a un mínimo de acuerdo en decir, estos tenemos que abordar. Y eso ya es importante. Y reconocer una mirada de diferentes territorios, con diversidad de pensamiento, con jóvenes, con hombres, con mujeres, con gente de más experiencia, de más conocimiento, me parece que sí es un ejercicio interesante de repensarnos como sociedad. Y ojalá también de repensarnos cómo participamos, cómo nos repensamos como país y esto del coronavirus, cómo nos ha cambiado como sociedad. Pero mirando en positivo. Y yo creo que también el COVID lo que ha hecho es evidenciarnos las brechas. Es decir, qué cosas no están resueltas en las ciudades, en las parroquias, en las comunidades, en las provincias, y tratar de ponerle el ojo a cuáles son las prioridades. Creo que las brechas se han ahondado, la pobreza ha crecido en indicadores, el abismo de brecha en educación ha crecido, el tema de esperar que no haya deserción escolar, es decir, creo que hay cosas que pueden ir generando discusiones potentes desde lo local. Pensar en las ciudades que crezcan no solo desde la vivienda, dónde construyo, sino cómo
trabajo en poblaciones para garantizar derechos. Yo creo que pueden ser esos un poco hitos interesantes que podamos ponerlos en discusión y también el rol muy potente que juegan ustedes como medios de comunicación al permitirnos opinar, al permitirnos transmitir lo que decimos y mostrar un poquito qué hemos avanzado cada semana, qué propuestas están por las mesas y que al cabo del mes ustedes puedan tener esa agenda de mínimos que pueda por lo menos plantear una mínima discusión. Muy bien, gracias Juanita por estar con nosotros. Ha sido Juanita Berzosa desde Cuenca, hablando, no lo voy a repetir obviamente, solamente quedo con una idea de fuerza central que nos llena también de esperanza, este reactivismo, esta reactivación de la ciudadanía, este repensar la participación, una ciudadanía indolente, una ciudadanía que me importista, siempre va a ser víctima de cualquier circunstancia, ¿no es cierto? Y entonces, si no participamos, si no nos preocupamos, si no nos condolemos de nuestro país, de nuestro hermoso país, si no entendemos que esta es una nación que nos pertenece a todos y cada uno de nosotros, de la cual somos corresponsables, no vamos a conseguir los sueños que tenemos y a los que tenemos derecho. Gracias, Juanita. Encantada, Juan Carlos. Y quizás ahí yo comentarle tal vez una reflexión bonita que me hizo un profesor al que respeto mucho, Pablito Estrella, que hablábamos antes de ayer. Y él me decía, Juanita, creo que en el tema de la incertidumbre también es sabia. Me decía, pero creo que hay reflexiones de fondo de la sociedad hacia dónde evoluciona. Es decir, ¿cuál es esta metamorfosis? Él me decía, esta transformación de la larva cuando se convierte y ya cambia para ser una mariposa, o el cambio que se da, el rato que es mariposa no dejó de ser la esencia anterior, pero tuvo que evolucionar. Y yo creo que el COVID es ese impulso para repensarnos como sociedad, no solo en resiliencia, sino qué cosas tenemos que cambiar de fondo para readaptarnos, cambiarnos y repensarnos como sociedad. Y creo que ese activismo y la presencia de la ciudadanía opinando, discutiendo, deliberando, va a ser ese aditamento especial que nos va a permitir incidir de manera positiva. Mejor gracias a ustedes por permitirnos transmitir este trabajo y que podamos seguir sumando a más personas. Gracias. Gracias, Juanita. Estamos siempre a la orden y damos paso inmediato al coronel Mario Pazmiño para retomar la discusión, el debate que planteaba Juanita. Y ella hablaba de esa metáfora con los semáforos rojos. Es decir, un poco es su tarea. Su tarea es, de alguna manera, mostrar a partir del Observatorio de Seguridad Integral lo que significa pensar el país también desde una perspectiva de amenazas, de riesgos y de información pertinente para que esto conduzca al objetivo central, que es la permanencia de la nación, la permanencia de las instituciones y el fortalecimiento de nuestra sociedad. ¿Cómo mira la situación, coronel Pazmiño? Buenos días. ¿Cuáles son las, de acuerdo a sus informes, de los últimos 3 que hemos leído, en algunos pasos han planteado un diagnóstico muy, muy riguroso sobre lo que está pasando y los riesgos principales que tiene el Ecuador en el coronavirus y el post-coronavirus? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, son alrededor de 7 informes y análisis estratégicos que ha presentado el observatorio a las principales autoridades, 2 informes ejecutivos y 3 análisis de coyuntura. Todos estos elementos, todo este material fue entregado a las principales autoridades nacionales. Dentro de ellos al presidente de la República, vicepresidente, presidente de la Asamblea, por citar algunas de las autoridades más importantes. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de análisis? Contribuir directamente o indirectamente para que el actor o el decisor político tome las medidas adecuadas para poder contrarrestar no solo esta crisis sanitaria, porque había un enfoque errado y equivocado del COE nacional de que estábamos orientados directamente solo a combatir una crisis sanitaria y hacia allá íbamos, pero no nos dimos cuenta que pegada a esta crisis venían 3 crisis más: la económica, la psicosocial y por otro lado también una crisis política en desarrollo.
estos tres elementos conformaron, más la crisis sanitaria, conformaron una mega amenaza a la seguridad integral del Estado. Al momento, estos informes han permitido que la sociedad pueda opinar ante las autoridades y decirle al presidente de la República, a las autoridades, señores, esto es lo que pensamos sobre las medidas o las políticas en el tema de seguridad que se están tomando. Y lo importante de esta situación es que logramos que ante la presión social, ante los medios de comunicación que nos dieron oído a nuestros planteamientos, logramos que el presidente de la República acoja algunas de estas recomendaciones. Les pongo una, por ejemplo, la conformación del COSEPE como elemento, a nuestro criterio, decisor para la toma de estas acciones que necesitaba el país al más alto nivel, porque el COE nacional no estaba capacitado, no estaba instrumentado, no tenía una planificación y lo que estaban haciendo es reaccionar a las diferentes eventualidades que se les presentaban. Esto por un lado. Por otro lado, en estos últimos informes, que son prácticamente un apoyo a que el COSEPE pueda tomar las decisiones adecuadas con relación a tres áreas fundamentales: el tema de la crisis, el tema de la seguridad y el tema del área de inteligencia estratégica. ¿Y por qué decimos que son sumamente importantes? Porque en estas áreas, a nuestro criterio, hay un sinnúmero de deficiencias que tienen que ser corregidas al más alto nivel. Concluimos nosotros con que existen unas proyecciones y esas proyecciones están orientadas específicamente a hacerle ver al decisor político de que está en curso un proceso de desestabilización social. ¿Por qué? Porque hay algunos detonantes que ya fueron colocados en el tablero político y en el tablero geopolítico nacional. ¿Cuáles son estos elementos que fueron colocados ahí? Primero, y parte de eso habló Juanita también, la corrupción. Un elemento que cruza transversalmente toda la línea del Estado nacional como tal. Es una línea transversal y esa línea transversal está afectando la estructura de la esencia del Estado. La una. La segunda, una crisis económica que genera iliquidez, que ha generado desempleo, que ha generado una parálisis en la producción nacional, que ha generado, por otro lado, la quiebra de un sinnúmero de empresas. Que eso tampoco no lo hemos dicho, pero es una realidad. Miles de empresas están al momento contra la pared. Por otro lado, tenemos procesos de desinformación, los famosos fake news, por un lado, o las infodemias, por otro lado, que lo que están haciendo es generando procesos de desinformación en la sociedad, desde el exterior y también desde el interior. Ejércitos permanentes de troles nacionales e internacionales que lo que están haciendo es generando un desprestigio del país en el exterior y un desprestigio del gobierno y de las acciones gubernamentales al interior del país. Por otro lado, tenemos una falta de liderazgo gubernamental. Y esto hay que decirlo con todas las letras del caso. Una falta de liderazgo que se ve reflejado en las acciones que el presidente de la República no está tomando. Aquí hay que ser también concretos. ¿Quién ha tomado la bandera nacional para tratar de llevar adelante o a buen rumbo el país? Es el vicepresidente. Pero no vemos una presencia activa del presidente para comenzar a liderar esta toma de medidas y de acciones al más alto nivel que permitan nuevamente retomar el timón de lo que tiene que ser la conducción del Estado ecuatoriano. Hay procesos de desestabilización en curso, procesos de desestabilización que generan algunos actores políticos, algunos actores sociales que ya se han pronunciado a través de los medios de comunicación con posibles acciones de aquí a corto plazo. Este escenario, en un contexto de análisis, de proyecciones estratégicas, vemos que estos elementos se están ya cumpliendo, porque el presidente de la CONAIE ya ha hecho algún pronunciamiento, dirigentes laborales por otro lado también, dirigentes estudiantiles, ya hay algunos elementos de sedición urbana y de saqueos que se presentaron en la ciudad de Ambato, en Manabí, en Guayas también, y eso está indicándole
a las autoridades gubernamentales de que está en curso un proceso de desestabilización. ¿Qué es lo que se dice en el contexto nacional? Que el gobierno como tal ya llegó hasta el límite, ya no puede más. Y se pide a través de redes sociales, a través de un sinnúmero de medios de comunicación virtuales, de que el gobierno dé un paso para que venga otro a que tome la batuta y pueda nuevamente enrumbar. No sé si eso sea lo correcto o incorrecto, pero el punto aquí está en que estas situaciones van a generar mayor desestabilización en la política interna del país y una imagen sumamente grave de un país que se deteriora y que va rápidamente hacia lo que es un estado fallido. Coronel, hay un punto intermedio tal vez en esto, porque se espera y se ha considerado y se ha criticado esta falta de liderazgo presidencial. Sin embargo, esta figura del Consejo de Seguridad es una figura, el presidente convocado al Consejo, es decir, después de algún tiempo, se demoró un poco, bastante diríamos. Es correcto. Se ha demorado cuando era el Consejo, el organismo que involucra a todas las instancias del Estado, a todos los poderes del Estado, digamos, en este caso el legislativo, el judicial, Fuerzas Armadas como una acción. Entonces, este COSEDE probable es posible que continúe o se convierta de alguna manera en el organismo que mire estratégicamente, haga la prospectiva del país de aquí al menos al mediano plazo. ¿Cómo le mira usted? Yo creo que es sumamente importante y discúlpame, Juan Carlos, que sea muy concreto en esta situación, es por lo siguiente, porque estos análisis, señores, no son de una persona, es de un equipo colegiado, todos son profesionales en el área de análisis prospectiva. Y lo que hemos recomendado en la conformación del COSEPE, la activación del COSEPE, es porque vemos que el COE nacional no puede redimensionar algunas acciones que son de otro nivel y que ese nivel tiene necesariamente que aglutinar a todos los poderes del Estado y algunas instituciones que a criterio del presidente de la República y a criterio del COSEPE tienen necesariamente que integrarse. Esto es vital porque ahí se tienen que realizar las siguientes acciones. Primero, una planificación estratégica y una apreciación estratégica de la realidad nacional, no solo considerando un tema de una emergencia sanitaria, sino los otros componentes que generan una mega amenaza a la estabilidad del Estado ecuatoriano. Segundo, tiene necesariamente que tomarse acciones, pero no acciones individualizadas, sino acciones del poder nacional. Y al hablar del poder nacional, estoy hablando de los frentes del poder nacional: frente económico, frente psicosocial, frente político y frente militar. Estos elementos son los que conforman el poder nacional y hacia allá tiene el presidente de la República que abanderar un liderazgo firme y fuerte para que pueda sacarle al país. Si no hay estos elementos y designamos a un organismo secundario como es un COE nacional para que tome todas estas alternativas y decisiones que son sumamente más arriba de su nivel y de su capacidad operativa, entonces estamos cometiendo un gravísimo error de conducción, un error de conducción político-estratégica que se va a ver reflejado en lo que estamos viendo al momento, un proceso de desestabilización en curso. Eso lamentablemente es lo que tenemos que corregir y hacia allá es lo que estamos impulsando como observatorio este tipo de situaciones. Es por eso que aprovecho también este espacio tan prestigioso de Plan B para decirles e invitarles a la sociedad, porque el observatorio este jueves próximo, el día 28, va a realizar un simposio sobre la corrupción como eje transversal de la política nacional, en donde están reconocidas personalidades nacionales haciendo un análisis y un diagnóstico en el área política, en el área económica, en el área de los medios de comunicación y en el área del tema internacional y regional. Yo creo que ese tipo de contribuciones le permiten al gobierno, le permiten a las autoridades repensar sobre cómo tiene que ser la nueva dinámica de una política, no preocupado en la campaña electoral o politiquería,
sino repensando que lo prioritario es el país y lo prioritario son los ciudadanos y la patria. Coronel, las críticas que se han formulado al liderazgo del presidente han sido generalmente respondidas desde el gobierno y desde el propio presidente, alegando que su situación personal, su discapacidad, su edad, le impiden abandonar el Palacio de Gobierno, pero que está monitoreando permanentemente los sucesos. Inclusive en el salón de banquetes se ha montado una suerte de sala de crisis, ¿no? Pero también se ha dicho que esta ausencia del presidente, dada su situación, hace que haya ministros, haya personajes que estén ejerciendo acaso más poder del que deberían. ¿Cómo ve usted el manejo del poder en particular en este gobierno? Yo creo que al momento hay dos problemas que son estructurales y claros. Usted tocó uno de los que me parece sumamente interesante. Es la comunicación gubernamental. Una comunicación gubernamental que ha tenido una falla desde el inicio. ¿Por qué la falla? Porque aperturamos a que cada uno de los actores políticos, algunos de ellos que pueden tomar la oportunidad o considerar una oportunidad para hacerse una imagen personal en visión de alguna elección a futuro, pero esa comunicación gubernamental tiene necesariamente, como lo pusimos en el tercer informe nosotros, tiene que conformarse un comité o un organismo del Estado que le permita un solo vocero, no 10 voceros que se contradicen entre sí. Y ese es el problema que tenemos acá. Hay una contradicción permanente que en vez de solucionar los problemas causa desconcierto e inestabilidad nacional. Por otro lado, usted se refiere a las declaraciones del señor presidente de la República, a quien guardo mucho respeto y consideración, con el sentido de que no estamos diciéndole a los ecuatorianos que salga a banderar y que vaya a recorrer los hospitales, las ciudades. No, 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 no. Ese liderazgo a que nos referimos nosotros son en base a acciones. Pongo un ejemplo concreto. Acciones puntuales con relación a la corrupción, en las cuales se han visto involucrados un sinnúmero de funcionarios del actual gobierno y que no pasa nada. Y aquí también hay que hacer una crítica a la justicia ecuatoriana, porque lo único que ha hecho la justicia, y por una parte también la Fiscalía Nacional, es observar y permitir que esto quede en la impunidad. No se da la agilidad que el caso necesita. Hay un sinnúmero de funcionarios que en vez de ser sancionados, son premiados. Aquí cometer un acto delictivo, cometer un acto de corrupción, significa un pasaporte para salir al exterior con una misión diplomática. Entonces, señores, estamos haciendo las cosas mal. Estamos repensando y necesitamos repensar en función del país. Pero esa manera de repensar las cosas tiene que estar orientado específicamente a corregir nuestros errores, a corregir los errores como gobierno y no asustarse de la crítica, ni tampoco atacar a las personas que critican, porque lo más sabio que puede tener un gobierno es receptar las críticas de todos los estamentos, porque solo así se puede hacer un país con una realidad. La gente que está en la calle, el trabajador, el comerciante que tiene que llevar el pan hacia la mesa de su hogar, es el que mejor le va a presentar las críticas y le va a decir, esto está mal, presidente o gobierno. Y eso, yo o cualquier otra persona le diría, muchísimas gracias por indicarme qué estoy haciendo mal. Y es allá lo que tenemos que ir. Coronel, usted ha mencionado 2 veces en esta entrevista que hay un proceso de desestabilización en curso. ¿En qué consiste eso? ¿Podría dar más detalles, por favor? ¿Cómo no? El proceso de desestabilización comienza desde el mismo hecho en que actores políticos, me refiero específicamente a dirigentes de la CONAIE, ya han manifestado sobre la posibilidad de un levantamiento y que se están haciendo las coordinaciones del caso ante las medidas económicas que tomó el gobierno central. Esto es sumamente preocupante porque están diciendo, entre comillas, utilizo las palabras, ellos dicen claramente, no aprendió el presidente de la República, no aprendió lo que pasó en octubre. Es una amenaza, por un lado. Por otro lado, el señor Vargas manifiesta que es necesario que las organizaciones indígenas continúen en el fortalecimiento
de esta unidad de protección de la seguridad que tienen las organizaciones indígenas, por un lado. Por otro lado, vemos que organizaciones de trabajadores ya han planteado un calendario de actividades y protestas. Las universidades, ante el recorte de su presupuesto, también han salido ya a realizar estas acciones. Y la sociedad civil, que se ve al momento despotejada, sin una liquidez, han sido botados de su trabajo. La gente está desesperada. Esto va a generar un caldo de cultivo que va a ir como una bola incrementándose en este desconcierto y en esta desestabilización que ya está en curso. Si a esto le sumamos la desinformación que se está manejando en diferentes medios de comunicación por parte de ciertos actores políticos desde el extranjero y del interior, y también ciertos elementos que políticamente están utilizando este proceso de desestabilización como plataforma política, entonces tenemos claramente un caldo de cultivo que puede traer repercusiones muy serias para la estabilidad del gobierno nacional. De hecho, este caldo de cultivo evidentemente lo está cocinando el propio gobierno. Es decir, con lo que usted llama un proceso de desestabilización, también es un derecho a la protesta. Es decir, la gente se les rebaja el salario a los empleados públicos, no se les garantiza empleo de ninguna naturaleza, se rebaja el presupuesto de las universidades, empleo para los académicos y profesores. El 50% de personas que están estudiando en este momento es probable que dejen de estudiar. Cae el empleo a niveles históricos. ¿Quién no va a protestar? O sea, mi pregunta es, esto es, y usted habla de un proceso de desestabilización, ¿no es un proceso normal? O sea, realmente es lo que tendríamos que esperar, ¿no? Yo no estoy en contra, Juan Carlos, de que la sociedad proteste y reclame. No. Yo no estoy en contra de eso. Yo más bien creo que se tiene que aplaudir cuando una sociedad se levanta y reclama al gobernante. Pero lo que estoy apuntalando yo es que existen un sinnúmero de detonantes que están en juego y que ya fueron colocados en el escenario político. Y esos detonantes son los que van a reactivar esa paciencia ciudadana y van a sacarle a la sociedad a las calles, con una situación de impredecible con relación a lo que va a exigir esta sociedad. ¿Qué es lo que está exigiendo? La salida del presidente de la República, que pongan a otra persona ya que dirija el país. Eso es lo que están diciendo en las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación alternativos. Eso es lo que tiene que preocuparnos. ¿Por qué? Porque si es que repetimos el escenario de lo que se presentó, recuerden ustedes, en octubre, en donde, si bien es cierto, hubo una protesta legitimizada por una situación, pero se distorsionó y se comenzó a generar actos de vandalismo, de sedición urbana, actos de terrorismo urbano. Y esto, ¿qué es lo que generó? Muertos, destrucción de propiedad privada, destrucción de empresas, una imagen de un país que camina, como lo dije anteriormente, rápidamente hacia lo que es un estado fallido. Y nadie hace nada para solucionar el tema. Nadie hace nada para solucionar el tema. Gracias, coronel. Queremos invitarle a leer junto con nosotros algunos comentarios de nuestros seguidores en redes sociales. Tenemos aquí un comentario de Betty Amores desde Twitter. Son las graves decisiones que el gobierno ha adoptado las que pueden desestabilizar al país. De esto creo que ya hemos conversado. Hay una pregunta para usted de Andrés Marcial Cova. La credibilidad de Lenín Moreno estaba por debajo del 7% antes de la crisis. Supongo que ahora ese porcentaje es menor. Coronel, ¿cree usted que el gobierno nacional pueda superar esta crisis con un escenario muy adverso, con un rechazo popular inmenso y considerando que varios sectores sociales están convocando a un paro nacional? Yo creo y quiero asumir el análisis que hizo el observatorio. Nosotros vemos sumamente difícil que el gobierno pueda mantenerse con esta situación que se está generando socialmente. Y este tipo de desestabilización va a ganar espacio. Lamentablemente, pues va a poner en juego la estabilidad democrática y también va a poner en juego, yo diría, la estabilidad del gobierno.
porque las condiciones como se están dando, los niveles de popularidad que tiene el gobierno, la falta de aceptación, la desconfianza que ha generado el gobierno y un sinnúmero de medidas trastocadas que han venido una tras de otra, lo único que están haciendo, como bien dijo Juan Carlos, es incentivando a que esto se dé mucho más rápido. Ya hay propuestas en diferentes medios de comunicación alternativos que hablan de que dé un paso a un costado el presidente de la República. Y esto está cogiendo mucha fuerza. Ahí la gran pregunta es, Ecuador es el campeón mundial de cambiar de presidente. O sea, correcto. Si por eso fuera, como decía Aparicio Caicedo en una entrevista, Ecuador fuera Suiza, si la solución de este país fuera cambiar de presidente cada que nos da la gana, este país fuera Suiza. Y lo que vemos es que es peor el remedio que la enfermedad, coronel. Completamente de acuerdo. Lamentablemente, Juan Carlos se me está dando la razón. También tenemos un problema como nación, como Estado, una falta de cultura política. Somos una sociedad de personas que no acatan las disposiciones, por un lado. Somos irreverentes ante ciertas medidas que se están adoptando y una inconformidad tremenda. Pero por otro lado, ¿ya? Somos una sociedad que también tiene la facultad, como usted bien lo ha manifestado anteriormente, de levantarse, de expresar con hidalguía, con bravura, con energía, cuando no está de acuerdo. Y creo que ese es un ejemplo muy importante para todos los gobernantes, porque un pueblo callado no es un pueblo inactivo, es un pueblo que está esperando que el gobernante tome conciencia de lo mal que está haciendo. No crean ustedes, señores, que el silencio de un pueblo es que todo está bien. El silencio de un pueblo es que algo está mal, y ese algo puede ser una situación de desestabilización. Hay otro comentario, creo que de Fernando Sainz. Sí. Frente a la falta de liderazgo, de legitimidad y poca aprobación del gobierno, ¿la corrupción podría haber sido paradójicamente la forma en la que el gobierno se sostendría comprando fidelidades? Aquí la forma de hacer política, sinceramente, es sumamente grave. Se habla de que se entregó como cuota política a cambio de votos hospitales, y eso es de conocimiento público. Yo creo que el hacer politiquería en una situación de crisis y en la crisis que tenemos al momento, lo único que está haciendo es abriendo las puertas a la corrupción para que campee en toda la situación nacional. Por eso es que nosotros decimos en el observatorio que estamos viendo un eje transversal de la política nacional que se llama corrupción, que afecta a todos los estamentos, todos, no se libra uno. Todos están inmersos en este proceso de corrupción. Entonces, si queremos verdaderamente comenzar a cambiar el país, debemos comenzar a colocar a todos estos corruptos tras las rejas y no protegerlos y no mandarlos al exterior. Peor, darles una garantía, o peor aún, decir que su gestión ha sido muy buena. Creo que eso es lo que rechaza el pueblo ecuatoriano. Coronel Pazmiño, muchas gracias por haber estado con nosotros. Carlos, Fermín, muchas ilustrativa escucharla con usted, básicamente pensando que esto está atado. En realidad, todas estas circunstancias están atadas, están relacionadas, y aprender a ver estas relaciones y aprender a ver las consecuencias de estos actos es lo que nos puede dar un camino, o sea, quitarnos este halo de incertidumbre que insistimos en la necesidad de que, de alguna manera, lo último a proteger, o el bien más importante a proteger, es la estabilidad y la institucionalidad, pero no a cualquier costo, no al costo de la corrupción, como usted dice. Correcto. Decía esta pregunta muy importante, Fernanda, que decía, si el costo de sostener al gobierno ha sido entregar prebendas, el famoso reparto de la troncha, como decíamos antes, la troncha famosa. Eso, gracias, coronel. Quizás para terminar, algunos comentarios más para dar paso a la participación de los seguidores.
Necesitamos un gobierno de transición, sin políticos, con gente decente, prueba dispuesta a limpiar al sector público desde la raíz. Ningún político puede ser, ya que todos tienen favores que pagar. Bueno, ahí la verdad es que quien ya asuma un gobierno de transición ya es político. O sea, indudablemente que estamos condenados a la política, o sea. Pero yo creo que en el tema la sociedad es la mejor juez y el mejor jurado para poder determinar qué personas son las que le pueden representar y que verdaderamente velen por los intereses del pueblo, no por los intereses de su bolsillo. Ahí está la diferencia. Yo recuerdo que, o sea, para mí siempre es muy extraño cuando la gente dice, es que los políticos tienen la culpa, si nosotros votamos por esos políticos. Es decir, los políticos son los que nos representan. Y cuando se pide gente que no sea política, es una paradoja porque la política hay que ser política, pero no hay que ser la política que tenemos hoy, sino la política en el mejor sentido de la palabra. No hay que tenerle miedo a la política. Y es como, hay una coronel, hay una metáfora muy interesante de que se llama el vagón de atrás, ¿Ya? Va el tren, ¿no es cierto? Y la gente dice, cambiar de gobierno. Entonces, siempre el último vagón es el que es reemplazado, ¿sí? Pero siempre vamos a tener un vagón último, siempre. Un Estado, una sociedad no se dirige por sí misma. Necesita políticos, necesita gente que haga política y que esté en la política. O sea, de hecho, usted está haciendo política, nosotros hacemos política. Política de comunicación, política de seguridad. Es decir, lo político es lo público y tenemos que involucrarnos en el espacio público. Y cuando dicen, no quiero yo a los políticos, bueno. Sí, no, correcto, perfecto lo que acaba de decir Juan Carlos. Pero hay un punto. Hay que hacer política y no servirse de la política. Exactamente. Porque una cosa diferente es que el político o quien trate de hacer política piense en los intereses de la sociedad y quien piense en los intereses personales. Ahí estamos diferenciando un tema político. Y lo que usted bien dice, toda la sociedad y todos los ecuatorianos debemos hacer política, porque esa es la forma de transparentar y de hacer un poco más y contribuir un poco más en lo que se llama la cultura política. Que eso es lo que necesitamos para verdaderamente elegir a quién no nos va a engañar a futuro. Listo. Gracias, coronel, por estar con ustedes. Muy amables por la invitación. Un gusto. Bueno, y agradecemos entonces la presencia del coronel Mario Pazmiño en este programa. Bueno, para despedirnos queremos invitarles mañana a la misma hora a continuar con este espacio de análisis y de entrevistas de actualidad, Juan Carlos. Pues sí, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hay una noticia de última hora, pues puesta en el tuit de la Fiscalía General, que ha realizado algunos allanamientos vinculados al caso de coimas en Seguros Sucre. Recordemos que hay una denuncia muy grave. El ex presidente del directorio de Seguros Sucre, Javier Rivas, está detenido en los Estados Unidos y está siendo juzgado por presuntos sobornos, dinero que también pasó por el sistema financiero de los Estados Unidos, por cerca de 3,2 millones de dólares, aunque los montos suben en otros países, incluso hay. Este es un tema complejo, hay que ponerle atención. La Fiscalía Ecuatoriana, al parecer, se ha despertado, ya la Fiscalía del Estado, en este caso, y parece que ha realizado esta noche allanamientos por el manejo de Seguros Sucre hacia algunos grupos. Es un tema importante para el país, porque tiene que ver cómo esta empresa, que es estatal, manejó los llamados reaseguros, es decir, las coberturas internacionales de las pólizas de seguros aquí en el Ecuador, de todas las instituciones del Estado. Mucho dinero de por medio, un tema que puede traer mucha cola y que ha sido desarrollado, hay que decirlo, con mucha eficacia investigativa por el diario El Universo. Así es, bueno, muchísimas gracias entonces por su audiencia y les invitamos mañana a este mismo espacio a la misma hora. Buenas noches, Juan Carlos. Una linda noche y hasta mañana.